Buenos días, mis queridos y amados hermanos en Cristo Jesús. Unánimes en el Espíritu, hoy esta vasija se pone a tu disposición, Señor. Que seas tú hablando, que sea esa palabra, que seas tú, amado Espíritu Santo, tocando las mentes y los corazones. Primero lo que recibió esta vasija y enseguida todos ustedes, los que estamos aquí participando y escuchando. Hay tanta unidad del Espíritu que ya prácticamente entre el pastor y la pastora hicieron el resumen de lo que el Señor trae hoy, esa palabra que debe caer como semilla en tierra firme. Y antes de continuar, vamos a hacer algo que está en Salmos 46:10, y es que en cada momento que haya un elemento o un pensamiento de distracción que quiera sacarnos de aquí, que quiera movernos de aquí, que quiera distraernos de acá, digamos: estad quietos porque yo soy Dios. Recordemos, porque ya nos estamos acostumbrando también a hacer permanentemente reflexión sobre lo que aquí el Señor nos trae, que nos trae para nuestra vida, ¿verdad? El Señor nos ha venido hablando en los últimos domingos sobre cómo conservar la fe, cómo cultivar la fe, sobre cuál ha sido y es y seguirá siendo el mandamiento más grande, sobre cuál y cómo ha mostrado el Señor su fidelidad a nosotros, ¿verdad? Recordamos todo eso, sobre qué nos dio en la salvación. Una y otra vez en su palabra Él nos lo está diciendo. Pues hoy, complementariamente, nos trae un tema, que es lo que nos corresponde a nosotros, que se llama transformación. Y nuestro título es: ¿quién es tu agente de cambio? El texto que vamos a ver hoy, y ya van a ver ahí la total unidad del Espíritu, es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros vivimos en el mundo, pero decimos no somos del mundo. Vivimos en un mundo moderno donde permanentemente hay cambio en todo. Donde quiera que tú mires hay cambio. Es paradójicamente lo constante, el cambio aún sin sentido. Cambio muchas veces por cambiar. Miramos y vamos a mirar, cuando hablamos de transformación, ¿qué queremos hacer o qué necesitamos? Cuando hablamos de transformación, precisamente estamos hablando de cambio, de venir, o sea, de ir y venir, o sea, en últimas, de movimiento, de acción. Entonces aquí ya tenemos una primera claridad. Si nos queremos transformar, debemos estar en movimiento, poner acción a nuestra vida, ponerle cuidado a nuestra vida. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí necesitamos transformarnos? Claro que sí, ¿cierto? Tenemos todos en nuestra vida cotidiana muchos problemas, poquitos, alguno, uno, ninguno. ¿Ustedes qué opinan? Muchos, estamos rodeados de muchos problemas. En el mundo no vemos sino problemas y problemas y problemas. Y muchas veces no vemos solución. Pero hay un problema que es el origen de todos los demás problemas. Hay un problema que, ¿cuál será? El pecado. Alguien lo dijo, el pecado.
Ese es el origen de todo lo demás. ¿Será que el pecado es de una persona, de un grupito, de los que están allá afuera, o nos toca a todos? A todos, ¿verdad? Veamos qué dice en la palabra al respecto Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y este pecado nosotros todos lo sabemos en carne propia, porque en nuestra vieja carne lo padecimos mucho y ahora en nuestra nueva espíritu lo podemos visualizar hacia atrás. ¿Qué trae el pecado? ¿Qué trae en la vida de las personas? ¿Qué trae el pecado o qué nos trajo? Y a veces, ¿qué nos trae todavía? ¿Qué nos trae? Confusión, caos, desesperanza, no sabemos qué hacer, no sabemos qué camino tomar. Entonces esta condición sí necesita un cambio, ¿verdad? Un cambio. ¿Y qué cambio necesitamos? Transformación total, permanente, de muerte a vida y a vida eterna. Y ese cambio nosotros ya recibimos todo lo fundamental. ¿A través de quién? A través de la gracia del Padre y gracias a su amado Hijo que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener claro. Pero es que, ¿por qué vamos a hablar hoy de transformación si ya tenemos eso? Porque una de nuestras obligaciones o deberes como cristianos es cambiar, es renovar nuestro entendimiento para caminar hacia la voluntad del Padre. Repitamos nuevamente y lo vamos a leer todos, el texto principal de hoy, que es Romanos 12:2. Lo vamos a leer todos, por favor. A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿será que es bueno cambiar? ¿Cierto que sí? Para poder conocer ¿qué? Esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta que tenemos que hacer, transformar nuestro entendimiento, porque nosotros ya nos entregamos al Señor y caminamos hacia Él y renacimos espiritualmente, pero nos falta concientizarnos, llevarlo a hacerlo realidad en la vida diaria para que de verdad podamos ser esos cristianos que sí somos identificados. Acordémonos que cuando decimos que somos cristianos, nos miran con lupa. Cada acción, cada actitud que nosotros tenemos, ahí está la lupa. Pero es que no dice que es cristiano y mire lo que está haciendo. Y mire lo que está diciendo. Mírelo, salió de la iglesia y ya está criticando, ya está juzgando. Entonces, tenemos que nosotros también poner esa lupa, dirigirla hacia nosotros, ¿verdad? Somos los primeros sobre los cuales debemos hacerlo. Pero ¿será que nosotros podemos hacerlo solos o será que necesitamos lo que hoy en el mundo moderno se llama un agente de cambio? Pues nosotros podríamos intentarlo y en efecto el hombre que está, digamos, en una condición de vida que lleva sus cosas y que quiere ser mejor, sí, busca el cambio. Todos aquí adentro permanentemente estamos sintiendo esa necesidad. Yo quiero cambiar.
así sea porque ya me aburrí de verme todos los días igual, de verme en ese espejo igual, o de ver la casa que quedó igual, o ya, esto ya hay que cambiarlo. Siempre, siempre en nuestra mente estamos pensando en cambiar, en cambiar, en cambiar, en cambiar. Nosotros, el hombre por sí mismo, ¿será que se puede salvar? No, eso lo sabemos nosotros. Y esperamos que en algún momento toda esa palabra que aquí se da, que aquí el Señor lleva, la lleve en algún momento a alguna mente y a algún corazón que lo necesite, que esté buscando con afán cambiar, pero cambiar en lo sustancial, en lo que de verdad debemos cambiar, no en la forma, no en las cosas que podemos ver, porque si cambiamos sustancialmente, terminará reflejándose y viéndose ese cambio en lo externo. Entonces podremos ser portadores de esa palabra del Señor. Como nosotros no nos podemos salvar, y en Romanos 5:6 es muy claro, en la versión de Reina Valera, en el Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero vamos a tomar en un momento en la nueva versión internacional, que nos lo dice mucho más claro. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Ahí está. Como el hombre no puede salvarse por sí solo, y bueno, y ya, nosotros ya somos salvos. ¿Será que nosotros podemos transformarnos solitos? Aún teniendo a Cristo Jesús aquí y en nuestra mente, ¿será que podemos hacerlo? No, cierto que no, cierto que todavía es difícil, todavía nos hace falta que esa palabra de Él nos penetre hasta los tuétanos de nuestros huesos, que aún en los sueños estemos soñando en Cristo Jesús, en la vida, en lo bueno, en el ejemplo. ¿Cierto que todavía nos falta? Entonces, por eso estamos aquí hablando de transformación. Y por eso estamos hablando de que sí necesitamos de un agente de cambio, pero del superagente de cambio. Porque el que está en el mundo tiene afán y cambia cosas y cambia lo que puede cambiar. Pero lo delicado y que está sucediendo, que también es una de las señales de la inminente venida del Señor, es que en las iglesias, que nosotros los cristianos nos estamos dejando contagiar de lo que se hace en el mundo. Muchas veces somos cristianos de palabra, oramos, hacemos, pero no nos revisamos con esa lupa con la que a veces estamos mirando al otro. No nos revisamos en nuestro interior. Y resulta que terminamos haciendo lo que hace el hombre que está afuera, que el pecado termina no viéndolo como un problema, no es un problema para él. Él convive con el pecado. ¿Por qué? Porque es que es algo normal. Esa es la palabrita del día de hoy. Todo es normal. Algunos dicen, pero es que eso es natural, eso forma parte de la naturaleza humana. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Eso lo hace todo el mundo. Y eso se multiplica y se multiplica hoy en día muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay unos medios que permiten que las personas digan cualquier cosa que pasa por sus emociones, por su mente, por su corazón, y que no tiene ningún tipo de filtro moral. Y esas
Esos medios los están leyendo nuestros hijos, nuestros nietos, los estamos leyendo nosotros mismos. Nosotros por lo menos ya podemos rechazarlos. Pero esos niños que están creciendo, esos jóvenes que están formándose, están viendo eso dentro de una vida normal, porque en el colegio también eso es normal, porque en el colegio ya no hay una guía moral. Eso nos corresponde obviamente en los hogares suministrarlo, y si en los hogares nos vivimos una vida de pronto de ocupación, estamos en la parte productiva de la vida porque estamos generando un recurso con que darle una mejor educación a nuestros hijos para que se puedan defender en el medio en el que vivimos. Y se nos olvida lo más importante. Y lo más importante es dar esa verdad, esa educación, pero esa educación espiritual, que no se puede dar de otra manera, no se puede dar con palabra, sino que hay que darla con ejemplo. Pero, ¿y qué tipo de agente de cambio necesitamos? En las empresas, en los negocios, en los grupos, algunas personas buscan lo que se denomina el agente de cambio, que es el que los va a ayudar a mejorar. Pero ese agente de cambio debe tener unas características especiales, ¿cierto? Debe tener como unas capacidades especiales que permitan que lo pongan en esa disposición de ponerse a la guía, a la cabeza, al mando de algún proceso para ser mejorado. Entonces, ¿a quién necesita? A otro hombre que ve las cosas de pronto un poquitico más arriba que el grupo que está mirando, porque tiene una experiencia o porque tiene una gran cantidad de estudios y conocimientos del quehacer de los seres humanos. No, nosotros necesitamos a alguien que nos vea desde lo alto, alguien que tiene la perspectiva, que nos ve desde lo alto, pero que ve hasta lo más recóndito de nuestro corazón, que ve hasta la intención. Nosotros ya tenemos a nuestro superagente de cambio, entonces es de la mano de él que debemos caminar. Él ya nos propició todo, dio la vida, abrió el canal, reabrió el canal de comunicación directa con nuestro Padre. Usemos ese canal, no lo apaguemos, no lo cambiemos, no cambiemos de dial. Usemos continuamente ese canal, porque si no podemos otra vez refundirnos y coger por el camino que no queremos. Ese no es el camino que queremos. Entonces, el agente de cambio en la parte del mundo, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es el propósito? Mejorar, sí. Mejorar las empresas, sí. Mejorar los equipos, mejorar lo que sea, mejorar hasta las personas o mejorar hasta el físico de las personas. A eso los llaman trainings. Pero, ¿para qué? ¿Qué buscan? ¿Qué se busca con ese cambio? Se busca algo de lo que todos oímos hablar en todas partes y nosotros mismos exigimos eso: calidad, ¿verdad? Calidad en los servicios, calidad en los productos, porque eso sí, si nos sale un producto malo, tenemos que ir a hacer el reclamo. Entonces la calidad ya forma parte de nuestra vida común. Es algo que ya es inherente a nosotros. Muchas veces las personas buscan y pagan seminarios costosos porque las empresas, porque lo que sea, hay muchas empresas que se dedican a dar esos seminarios de calidad para mostrar los pasos, pero resulta que nosotros ya tenemos la fórmula.
En el mundo tuvieron que generar, crear, establecer unas normas que dieran unos estándares precisos. ¿Para qué? Para producir de X o Y manera X producto, o para prestar de X o Y manera X servicio, que va a ser en beneficio de muchos. Pero nosotros tenemos la fórmula y tenemos es que aplicarla. Y esa fórmula está en Colosenses 3:23. Esa fórmula es la que nos dice que no debemos hacer nada para motivar o en razón de algún hombre. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí nosotros hemos escuchado testimonios de personas que en sus trabajos diarios, en empresa, o si trabajan haciendo el aseo en una casa, o si trabajan en lo que quiera que sea, hemos escuchado cómo ponen que ese trabajo, antes de entrar a hacerlo, lo hacen y se lo ponen al Señor para que Él sea el Señor sustentando ese trabajo de sus manos. Y las hemos escuchado cómo han sido reconocidas, tanto en su empresa, han podido ascender sin siquiera llegar a imaginar o pensar que iban a poder hacerlo, ¿cierto? Nosotros ya damos esas muestras cuando lo hacemos. Entonces estamos en ese momento siendo buenos cristianos. Quiere decir, estamos siendo obedientes y estamos siendo llevados a esa transformación. Si nosotros hiciéramos de esa manera, pues absolutamente todo sería de buena calidad y nadie tendría que quejarse de nada. Si todos al unísono actuáramos de esa manera, y es lo que debemos hacer. Y nosotros somos un grupo, y en donde quiera que nosotros estemos, si lo hacemos, pues maravilla, porque vamos a empezar a llevar esa siembra. Ustedes saben que así como se contagia lo malo, lo bueno también se puede contagiar. Claro. La gloria sea para el Señor, porque Él es el que nos induce y nos conduce a hacer lo bueno. Es Él el que ha puesto esa semillita de hacer lo bueno, para hacerlo siempre, en todas partes y en todo lugar. Seguramente no va a ser fácil, porque cuando una persona hace lo bueno, despierta envidias, ¿verdad? Y como el que no sabe cuál es la fórmula, pues entonces no lo puede hacer porque la desconoce, pues va a querer ponerle zancadilla, hacerle la vida imposible, pero no importa, es la oportunidad que tenemos para dar a conocer esa fórmula que no es nada secreta, que se debe dar en abundancia, en sobreabundancia, donde quiera que vayamos. Los agentes de cambio, para llegar a ser agentes de cambio, deben tener unas calidades especiales, ¿verdad? Deben tener una hoja de vida intachable, mostrar estudios, experiencia, en fin, toda una serie de cualidades que los hagan merecedores de poder ser guías de unos procesos y de unas personas. Nosotros tenemos a nuestro superagente de cambio. Y por si alguien, esto lo pone el Señor, por si alguien todavía tiene alguna duda, para aquellas personas que están allá afuera, que no lo conocen, que no han querido acudir a Él a pesar, porque hacen lo siguiente: hay grupos de evangelizaciones en los barrios, se paran de a dos en dos, algunos hacen su tarea muy bien hecha, pero otros, pues bueno, se paran de pronto tal vez a convencerse el uno al otro. Pero cuando las personas van para su trabajo o van a hacer alguna compra y ven
a dos personas con Biblia en mano que se le acercan, de inmediato, uy, allá vienen esos. Yo me paso de acá y lo escuché esta semana. No, apúrele porque mire, allá vienen esos. Van y nos detienen y nos quitan el tiempo y no saben de lo que se están perdiendo. No saben lo que están perdiendo. Entonces nosotros vamos a ir a la palabra y a mirar solo algunas de esas calidades y cualidades que nuestro Señor, nuestro superagente de cambio, tiene en su hoja de vida. Nada más ni nada menos que Él vino, estaba ya destinado en el plan universal de salvación. Desde el comienzo, desde las primeras palabras de la Biblia, ahí encontramos, ya estaba su presencia, ya estaba Él, ya estaba siendo anunciado. Podemos ver cómo profetas que muchísimos años de que sucedieran las cosas, de que viniera el Señor, que se hiciera hombre y que sufriera, padeciera todo lo que padeció en su carne, estaba anunciado muy casi que tan perfectamente como lo hace Isaías. Pero veamos qué dice Primera de Pedro del 1:10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Él es nuestro agente de cambio. Él tiene el poder y la autoridad y la gloria para darnos vida eterna y para sostenernos y mandarnos. Él ya subió, Él está en el trono, pero Él está con nosotros, Él nos acompaña todo el tiempo. ¿Para qué? Para vernos transformados, porque quiere vernos y no solamente a 2 o 3, quiere vernos a todos transformados. Veamos qué dice también Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hasta el 17, perdón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, no necesitamos sino a Él que está antes y que está después, que está ahora con nosotros. Solo a Él lo necesitamos. Esto es su carta de presentación. Él es el agente de cambio que nosotros necesitamos, hermanos. No tenemos por qué buscar a nadie más. Ya basta de búsquedas. Basta de búsquedas, que buscamos la verdad. Me encontré que día en un taxi un señor que estaba buscando la verdad y me preguntó: ¿y usted no busca? Le dije: no, yo ya dejé de buscar porque yo ya la encontré. Y me dijo: ¿y cómo así? ¿En dónde la encontró? Le dije: pues en Cristo Jesús, porque Él es la verdad, el camino y la vida, y es vida eterna. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar conscientemente en nuestras vidas. Por favor, es lo que nos
El Padre clama a nosotros a través de todas las vasijas, todos los estilos y todas las formas de llevar la palabra. Es eso lo que Él quiere. El Señor estaba buscándola. El Señor me dice además, yo fui cristiano, yo prediqué, pero por el mal testimonio de los guías por una parte y por otra, porque él seguramente cuando acudía a su iglesia no iba a buscar a Dios, sino a seguir a un líder, de esos líderes que desafortunadamente se volvieron solo prosperidad, pero prosperidad terrenal, de esa que se acaba, de esa que el orín y la polilla destruyen, porque hoy tenemos esas cosas y de la noche a la mañana también se pueden perder. Entonces, eso seguramente fue lo que fue a buscar este señor. Le dije, pero ¿cómo así? Pues, bueno, hablamos un poquito. Y él me dijo, sí, ya sé, usted es cristiana, entonces usted sigue a Cristo Jesús, pero es que la verdad va más allá. Le dije, pues, más allá de Cristo Jesús, que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin de todas las cosas, ¿usted cree en el Antiguo Testamento? Me dijo. Le dije, claro, porque desde el Antiguo Testamento está anunciando al Nuevo Testamento, a nuestro amado Señor Jesús. ¿Usted cree en la ley, en los mandamientos del antiguo, los mosaicos? Claro, eso fue lo que en ese momento tuvo que tener el pueblo, unas formas que eran en lo visible. Pecaba en lo visible, era castigado en lo visible. Pero nosotros ya tenemos un Nuevo Testamento, tenemos al Señor Jesús que vino. Él vino y nos trajo una nueva ley, la ley del amor, que cumpliendo la ley del amor se cumple absolutamente todo lo demás. Si no cumplimos la ley del amor, fallamos porque mentimos, porque robamos, porque levantamos falso testimonio, porque hacemos y deshacemos, ¿verdad? Y eso es lo que vemos allá, y eso es en lo que nosotros debemos evitar caer. Y eso, entonces, él me dijo, y bueno, pero eso era como para los judíos, ¿no? Entonces yo le dije, pero es que mire, el Señor de dos pueblos hizo uno solo, ya es para nosotros, ya nos toca a nosotros, ya estamos incluidos, ya somos su pueblo. Y eso nos lo dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En el 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí está hablando al tiempo de muchas cosas, está hablando de dos pueblos que ya son uno, está hablando de dos hombres que ahora somos uno, del viejo hombre que ahora es el nuevo hombre, y está hablando del cuerpo de su iglesia, que somos uno, todos somos allí uno con Él. Entonces, cuando el Señor venga por segunda vez, ¿qué es lo que Él quiere encontrar en nosotros? En cada uno de sus amados hijos, en cada uno de nosotros. Quiere encontrarnos transformados. ¿Transformados cómo? En eso que es lo que a Él le agrada, en que estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y hoy, démonos hoy
voy a pedir un aplauso para ustedes. Pide el Señor un aplauso para ustedes, porque ustedes hoy están haciendo lo que a Él le agrada. Estar aquí con Él, buscando de Él, aprendiendo, edificándose. Eso le agrada a Él. Y usted que está allá oyendo en cualquier momento o viéndolo, también el Señor es el que lo ha llamado para agradarse en cada uno de sus hijos, en que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros todo esto lo sabemos, ¿verdad? Pero resulta que todavía hay una lucha interna, hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, porque hay cosas del viejo hombre que tocaron muy duro la carne, que es muy difícil y que de vez en cuando esa carne se revela y quiere salir, quiere otra vez pegar el empujoncito. Y a veces nosotros generalmente a todo le echamos, cuando no le echamos a todo la culpa, es que Satanás, es que es el diablo el que me está persiguiendo, el que me está haciendo, Y se nos olvida que de pronto es ese rezago que quedó allá, ese rescoldo que todavía no hemos limpiado, ¿verdad? O en el peor de los casos decimos, no, es que yo fui así, a mí me pasaron estas cosas, pero me vuelven a pasar porque Dios me está probando cuando llega la tentación. Hay personas que dicen eso. Es que Dios me está probando a ver si yo paso o no paso. De todas maneras, si no paso, pues yo sé que yo le pido perdón y me levanto. Pero eso no es así. Miremos qué nos dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, habiendo hecho esta reflexión de que sí necesitamos un agente de cambio, miremos a ver ahora qué es lo que hace realmente un agente de cambio. Se dice en la administración, en las empresas, ¿qué hace un agente de cambio? Pues buscar el mejoramiento, ¿cierto? Un mejoramiento que sea, que un mejoramiento de un ratico, no, un mejoramiento continuado, con un equipo de trabajo, que además tenga, la organización le dé empoderamiento, le dé autoridad para poder hacer y para poder establecer lo que haya que cambiar. Nosotros tenemos la verdadera autoridad. Nosotros no tenemos que buscar a que si la empresa lo mandó pero no le dio los suficientes poderes para poder hacer eso, pues ahí se quedó el proyecto y se quedó ahí. Nosotros no podemos quedarnos con un proyecto así, porque es que nosotros sí tenemos al superagente con toda la autoridad, así que nosotros no nos podemos quedar como proyectos inacabados. No. Nosotros tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos, en esa transformación. En Primera de Pedro, del 1:18 al 20, podemos ver lo que la palabra nos dice al respecto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De qué fuimos rescatados? De esa vana manera de vivir que toda la vida, todas las generaciones de los hombres la han tenido, ¿verdad? Una vana manera de vivir. ¿De quién heredamos esa vana? ¿De quién recibimos esa vana manera de vivir? De nuestros padres o antepasados. ¿Y cómo fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. En Juan 5:36, ¿qué dice? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hasta el 38, por favor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ven, ahí está. Él tiene toda la autoridad. Ha venido siendo anunciado, ha venido siendo mostrado, se ha mostrado Él mismo, pero nosotros lo recibimos como algo, y que me perdone el Señor lo que voy a decir, como algo normal, y no nos inquieta, no, a veces hasta bostezamos y entonces estoy como cansadito, esta palabra ya es como muy repetida, pero no caemos en cuenta que cuando hay repetición en la palabra es precisamente porque nos está haciendo falta, porque necesitamos despertarnos y movernos para vivir una vida de verdad, una vida en Cristo Jesús. Nuestro amado Señor Jesús vino y nos dio ejemplo de vida, ¿verdad? Y Él no quiere que nosotros seamos solamente actores, que nos quedemos en ser buenas personas. Yo creo que todos los que estamos aquí cumplimos esa condición. Todos nos consideramos o nos consideran los demás, la sociedad o lo que sea, buenas personas. Sí, somos buenas personas, somos buenecitos, todos queriditos, todos bien bañaditos, bien limpiecitos, organizaditos, atentos a lo que dice el Señor. Pero es que Él no quiere que nosotros nos conformemos y nos quedemos ahí. No, Él quiere no que nos parezcamos a Él, sino que seamos como Él. Por eso Él vino y dio ejemplo de vida. Él dice en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él ahí lo que está diciendo es: ustedes pueden hacer lo mismo que yo vine a hacer y que les estoy dando ejemplo, y lo pueden hacer además porque como yo estoy allá en el trono, y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él lo hace. Él nos va a permitir que nosotros hagamos lo que queramos en lo bueno, ¿no? Bajo la voluntad de Dios. Eso es una de las mejores condiciones de cambio a las que podemos aspirar, ser nuestros protagonistas. Hay una condición en esos procesos del mundo, del cambio, del mejoramiento continuo, y es que cuando se termina de implantar, se deja un agente que es como un agente ayudador, digamos. Ese agente es el que se queda para que
para estar haciendo como esa auditoría y estar haciendo ese seguimiento de que las cosas sí se están haciendo como quedaron establecidas. ¿Nosotros será que tenemos ese agente que nos está ayudando permanentemente? El Espíritu Santo, mi hermana, su merced lo ha dicho, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, en el momento en que Él se iba físicamente, en el momento en que Él subía, nos dijo: no los dejo solos, ya le pido al Padre que les envíe y les deje a ustedes el Espíritu Santo, que Él les va a estar recordando lo que les enseñé, y Él va a estar consolándolos cuando se sientan tristes, y Él va a estar redarguyéndolos permanentemente. Y esa voz del Espíritu Santo es la que nosotros a veces estamos apagando y decimos: es que yo no escucho al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí nos habla a todos. Lo que pasa es que lo pasamos de largo porque el ruido del mundo apaga la voz del Espíritu Santo y hace que nosotros lo contristemos. Pero miremos por qué todo esto. Esta es algo que vuelve a quedar en la unidad del Espíritu. ¿Por qué todo este plan de salvación? ¿Por qué el Señor con tanto sacrificio padeció para salvarnos a todos nosotros? ¿Por qué nos deja el Espíritu Santo? ¿Cuál es el motor y el fundamento de todo? El amor, ya lo dijimos, ¿cierto? Y todos no sabemos lo que dice Juan 3:16, donde dice, lo podemos leer todos: porque de tal manera, leámoslo todos por favor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el motor, ese fue el motor para todo el plan de salvación y debe ser el motor en nuestras vidas. Y entonces, ya teniendo todo esto seguro, asegurado, ¿qué nos hace falta para que nosotros cambiemos? ¿Qué debemos poner nosotros para cambiar? La voluntad. Eso es lo que nosotros debemos poner de nuestra parte. Lo que decimos es que tenemos que poner de nuestra parte para transformarnos, poner nuestra voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando le llamamos, cuando en lo recóndito de nuestro corazón le llamamos y le decimos: Señor, entra a lo más recóndito, allá a ese plieguecito del corazón donde puede haber algo escondido que no te gusta, tú que todo lo puedes ver. Enséñamelo, muéstramelo para yo poder transformarlo y cambiarlo. Cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicio, entonces podemos ver nuestra condición verdadera frente a las cosas que debemos hacer. Y ahí es cuando tomamos o cuando sentimos mejor o remordimiento o arrepentimiento. Cuando nosotros sentimos arrepentimiento, ese es el momento preciso. Por eso es tan importante que nos acostumbremos a hacer esto, a hacer ese ejercicio. Ese es el momento preciso en el que tomamos la decisión, en el que decimos: aquí y ahora decido hoy cambiar mi vida, transformarme. Ya no quiero más, ya estoy cansada del pecado, de lo que hace en mi vida, ya no lo quiero más. Es en ese momento: ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Por eso te necesito, Señor, por eso tú vas de mi mano, Señor. El arrepentimiento de alguna manera es uno de los principios del Evangelio. Sin arrepentimiento, nosotros ya lo sabemos, no hay perdón, ¿verdad? Por eso el arrepentimiento es necesario.
Y el arrepentimiento en nuestro texto inicial decía que nos renovemos en el entendimiento, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es el que nos lleva a ese cambio de mente, a que cambiemos ese chip, a que busquemos lo bueno y dejemos lo malo, a que hagamos lo posible de nuestra parte, que el Señor con su preciosa mano nos hace lo imposible en nuestras vidas para que eso suceda, para que cambiemos. Hagamos lo que nos dice Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A Él no le gusta que nosotros seamos castigados, suframos. Él quiere, por amor, que nosotros estemos y vayamos con Él, que vayamos bien. Entonces, en ese preciso momento, nosotros no tenemos sino hoy. Nosotros ya el pasado ya pasó. Ya en el pasado lo que hicimos, ya lo hicimos. Si hay algo de que arrepentirse, a arrepentirse. Pero arrepentirse delante del Señor. ¿Para qué? Para que eso nunca más se repita en nuestras vidas, para que así esté acechando en nuestra carne, tengamos el poder, la autoridad y la firmeza de negarlo en nuestras vidas, de ya no hacerle más caso, de no permitir más eso que nos dejó solo vergüenza en nuestra vida. Ya no podemos permitirlo más. Entonces, en ese momento es en el que debemos alejarnos de todas esas cosas que generaron dependencia en nuestras vidas, del cigarrillo, del sexo, de la mentira, aún de algo que sucede muy a menudo en muchos, porque tienen algún tipo de inseguridad en sus vidas, y es que hacen lo que otros les imponen, o por agradar a otros, sabiendo que eso no es correcto. No, ahí es donde el Señor nos da la fortaleza y la firmeza para no hacerlo. Muchas cosas suceden en los trabajos, por ejemplo, obligan a personas, por ejemplo, a tener situaciones sexuales solo para conservar un trabajo. ¿Es eso correcto o no? Trabajo, el Señor nos abre los caminos y Él, si vamos de la mano de Él nos ubica en un sitio de bendición. Es Él el que nos da el trabajo, no esa persona que quiere abusar de X o de Y persona, o porque no tiene, o porque no tiene conocimiento, o porque tiene una necesidad. En Colosenses 3:5 por eso nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que todo eso es idolatría. Y es idolatría porque termina siendo y mandando sobre nuestras vidas. Por eso debemos rechazarlo totalmente. En Lucas 15:7 nos dice cómo hay alegría en el cielo, hay más alegría en el cielo cuando un pecador se transforma, se arrepiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en Mateo 3:2 nos dice: arrepentíos
porque el reino de los cielos se acerca. Y hoy, más que nunca, se acerca. Por eso estamos hablando de lo que estamos hablando, porque de lo que sí tenemos urgencia es de eso, de renovar nuestras vidas, de cambiar, de transformarnos, de levantarnos, de movernos, de ponernos ya en acción. Eso sí es lo que nos debe ser prioritario ya en nuestras vidas. Eso debe ser una obligación de nuestras vidas. Gracias, Padre Señor. ¿Hacia dónde debemos cambiar? Ya sabemos, tenemos que cambiar, pero ¿hacia qué? ¿Hacia dónde? Ya hemos mirado por qué sí es bueno cambiar. Tenemos la base principal, ya somos nuevas criaturas. Miremos a ver qué nos dice Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está la guía perfecta de hacia dónde es que debemos transformarnos, de acuerdo con quién, porque ya en ese momento que nos toca a todos, como nos dice en el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿hacia dónde nos debemos transformar? Hacia ser como Él. Y también es hacia la santificación, porque si vamos a vivir, vamos a ir a la vida eterna, ¿con quién vamos a estar? Con Dios, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la cualidad grande del Padre? Que Él es santo y a su alrededor no puede haber sino santidad. Entonces, ¿hacia dónde debemos caminar? Todos, ahí sí, ojalá todos juntos, tomados de la mano en gozo y alegría hacia la santidad. En Primera de Pedro 1:15 y 16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces es una ordenanza del Señor que seamos santos, que nos transformemos para ser e ir hacia Él. En conclusión, miremos, ¿quién es nuestro agente de cambio? ¿El mundo, la carne o Cristo Señor? Cristo Jesús, esa es la pregunta que debemos estar haciéndonos permanentemente. ¿Y saben qué? Ya que empezamos a hacer la transformación, a ser transformados, hagamos lo que en alguna parte escuché. Las tareas tienen dos estados: finalizada y no finalizada. 95% finalizada, ¿qué es? No finalizada. Entonces, nosotros podemos estar en el 50, en el 60. Por eso tenemos que estar continuamente trabajando en nuestro mejoramiento. ¿Y de la mano de quién? De Cristo Jesús, que si hacemos todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y aquí es donde traemos Primera de Crónicas 28:20 para terminar. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes.
La gloria y la honra sean para ti, mi Señor. Bendito y alabado seas. Amén.